Vi a mi propio yerno abusando de mi esposa, Laura. Me quedé paralizado, en shock. Sentí que la sangre se me congelaba. Quise gritar, pero la voz se me ahogó. Quise golpearlo, pero con un brazo menos y una pierna mutilada, ¿qué podía hacer? ¿Contra un hombre joven y fuerte? Me sentí inútil, derrotado, como si el accidente que me quitó media vida también me hubiera arrancado el valor. No actué porque el miedo me ató, porque la impotencia me dobló. Y esa cobardía me persiguió. Desde entonces, hasta el día en que decidí hablar y buscar justicia, venía cansado del trabajo, como siempre. Ese día terminé antes porque la máquina en la que estaba ayudando se descompuso y nos dejaron salir. Pensé en llegar a descansar un rato, tal vez comer algo caliente y sentarme a platicar con Laura, mi esposa de toda la vida. Ella siempre me esperaba en la sala, a veces con café, a veces con pan. Nunca pensé que lo que iba a encontrar me dejaría sin aire. Entré despacio porque no quería hacer ruido. Siempre me gustaba sorprenderla. Caminé con mi muleta hasta la recámara, pero escuché un ruido extraño, como forcejeo. Al abrir la puerta lo vi. Mi yerno, ese desgraciado, estaba encima de Laura. Mi propia esposa, la mujer que me acompañó en las buenas y en las malas, estaba siendo abusada por el marido de mi hija. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran enterrado un cuchillo. Me quedé en shock, no supe qué hacer. Lo juro por mis hijos, no pude moverme. Me temblaba la pierna buena, el corazón se me quería salir. Yo, con un solo brazo y una pierna, menos, ¿qué podía hacer contra un hombre joven, fuerte, que hasta en el pueblo lo conocían por ser broncudo? Me quedé parado, con la boca abierta, sin poder gritar, sin poder correr, sin poder defender a mi Laura. Me dolió verla llorar, tratando de empujarlo, mientras él la tenía sometida con esa fuerza maldita. Sentí rabia, pero también impotencia. En ese momento recordé mi accidente. Ese día en la obra cuando la máquina me aplastó y perdí la pierna y el brazo. Pensé que Dios me había castigado de más, porque si yo hubiera estado completo, ese tipo no hubiera tenido ni una oportunidad. Pero ahí estaba yo, hecho pedazos, mirando cómo destrozaban lo poco que me quedaba de vida. No recuerdo cuánto tiempo pasó, segundos, minutos. Todo fue confuso. Laura alcanzó a verme. Sus ojos se llenaron de más lágrimas, pero no gritó mi nombre. Tal vez por miedo, tal vez porque sabía que no podía hacer nada. Y yo, cobarde o no, me di la vuelta. Cerré la puerta despacio y me fui. Afuera, me recargué contra la pared y lloré como niño. Nunca en mi vida me había sentido tan inútil, tan poca cosa. Ese día entendí lo cruel que puede ser la vida, porque no era un desconocido, no era un ladrón que entró a la casa. Era mi propio yerno, el hombre al que yo abrí las puertas de mi familia, al que le di de comer en mi mesa, el que me llamaba suegro con sonrisa falsa. Él fue el que me quitó la poca dignidad que me quedaba. No tuve valor de enfrentar a nadie esa noche. Salí de la casa, caminé sin rumbo, con la muleta clavándose en la tierra mojada, con la lluvia pegándome en la cara. Me senté en la banqueta de la esquina y me quedé mirando el suelo, pensando en qué hice mal. Pensé en mi hija, en cómo reaccionaría si supiera. Pensé en mi nieto, que siempre me abrazaba cuando me veía, y me pregunté, ¿cómo voy a mirar a mi familia a la cara después de esto? Cuando regresé a la casa todo estaba en silencio. Laura estaba en la cocina como si nada. Me miró pero no dijo palabra. Yo tampoco. Nos quedamos callados, cenando en la misma mesa, como si ese infierno no hubiera pasado. Y eso fue lo peor, el silencio. El silencio fue más pesado que los gritos, más doloroso que un golpe. Esa noche me acosté en la cama y no pude dormir. Escuchaba su respiración a mi lado y sentía que me ardía la piel. Quise preguntar, quise reclamar, pero no salió nada de mi boca. Era como si me hubieran cortado la lengua también. Solo lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido. Al día siguiente me levanté con los ojos hinchados. Fui al trabajo como si nada, pero por dentro estaba destrozado. No podía sacarme de la cabeza esa imagen, ese momento en que vi a mi yerno abusando de mi Laura. Cada vez que cerraba los ojos, lo volvía a ver.
Cada vez que escuchaba una voz fuerte, sentía que era él. Cada vez que veía a mi hija, me sentía sucio por callar. Me llamo José González Pérez, tengo 65 años. Desde joven siempre fui hombre de trabajo, de esos que no conocen descanso. Nací en un pueblito pobre, donde a los 10 años ya andaba con el azadón en la mano, ayudando a mi padre a sembrar maíz. No tuve estudios, apenas llegué a tercero, de primaria porque hacía falta que alguien ayudara en el campo. Desde entonces, supe que la vida se ganaba con sudor y callos en las manos. Con el tiempo, me vine a la ciudad a buscarme la vida. Primero lavando carros, luego de cargador en el mercado hasta que entré a la construcción. Ahí encontré el trabajo que me mantuvo casi toda la vida. En la construcción me hice hombre, pero también ahí perdí media vida. Un mal día, un accidente con una grúa me arrancó la pierna derecha y el brazo izquierdo. Desde entonces quedé incompleto. A veces pienso que debí morir ahí mismo porque vivir así con medio cuerpo es duro. Pero también me digo que Dios me dejó vivo por alguna razón, aunque a veces no la entiendo. A pesar de todo, siempre busqué ser un buen esposo. Mi Laura, la mujer que me ha acompañado más de 40 años, ha sido mi fuerza y mi vergüenza. Ella estuvo conmigo en el hospital, me curó las heridas, me aguantó cuando me daba coraje no poder valerme solo. Nunca me dejó. Por eso me duele más lo que pasó, porque la traición no vino de un extraño, sino de alguien de nuestra propia familia. Siempre pensé que el respeto se ganaba con hechos. Yo nunca tuve lujos, nunca fui rico, pero a mi familia nunca le faltó tortilla en la mesa. Me levantaba antes que el sol, regresaba de noche, y aún así guardaba fuerzas para cargar a mis hijos, jugar un rato o platicarles historias para que no crecieran sintiendo que tenían un padre amargado. Crié a mis hijas con cariño. Siempre. Quise lo mejor para ellas. Cuando una de ellas me dijo que se iba a casar con un muchacho de buenas familias, yo confié. ¿Por qué iba a dudar? Si ella lo quería, yo también lo acepté. Le abrí las puertas de mi casa, lo senté en mi mesa, lo traté como a un hijo. Ese hombre, ese que yo recibí con los brazos abiertos, resultó ser la peor desgracia. Aún me duele pensarlo. ¿Cómo puede alguien tan cercano destruir así lo poco que uno tiene? Él se aprovechó de mi debilidad. Sabía que no tenía fuerzas para enfrentarlo. Sabía que con un solo empujón podía tirarme al suelo. Se burlaba con indirectas, pero yo las dejaba pasar. Creía que eran bromas pesadas, cosas de jóvenes. Ahora entiendo que desde el inicio me despreciaba. A veces me pregunto si me veía como un estorbo, como un viejo inútil que ya no servía. Y la verdad, con medio cuerpo menos, yo también me sentía así. Pero una cosa es sentirse limitado, y otra que alguien te lo refriegue en la cara. Una vez en la mesa dijo que los hombres incompletos deberían quedarse en su cuarto para no incomodar a los demás. Mis hijas se rieron nerviosas. Laura bajó la mirada. Yo me mordí la lengua para no contestar, pero por dentro me ardía. Ahora pienso que esa fue la primera señal de lo que vendría. Nunca quise que mis nietos me vieran como un hombre derrotado. Con todo y mi cuerpo mutilado, trataba de ser alegre con ellos. Alejandro, el mayor, siempre me buscaba para platicar. Me preguntaba cosas de mi vida, de cómo era trabajar en la obra, de cómo sobreviví al accidente. Yo le contaba sin vergüenza, porque aunque me dolía, también me sentía orgulloso de haber salido adelante. Nunca imaginé que ese muchacho, hijo del mismo desgraciado que me destrozó, sería quien más tarde me tendería la mano para levantarme de nuevo. El contraste de mi vida siempre fue ese. Yo, un hombre que se partió el lomo para sacar adelante a su familia, contra un tipo que todo lo consiguió con trampas, con influencias, con palancas. Él era joven, fuerte, con amigos en la policía, con conocidos en la política. Yo, viejo, limitado, sin estudios, apenas con un par de amigos fieles que quedaban de aquellos años en la obra. Pero hay algo que él nunca tuvo: la verdad. Y esa, aunque tarde, siempre pesa más. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo a un hombre completo. Veo un cuerpo mutilado, cansado, lleno de cicatrices. Pero también veo a alguien que no se rindió, que a pesar de todo siguió caminando con la frente en alto.
porque yo no me vencí ni cuando la máquina me arrancó media vida. Y ahora, aunque me quisieron pisotear en lo más sagrado, tampoco me vencí. Eso quiero que entiendan los que escuchen mi historia. Yo no soy un santo, pero tampoco merecía lo que me hicieron. Mi vida fue de sacrificio, y la injusticia que viví no tiene nombre. Esa es la carga que llevo y la razón por la que hoy decido hablar, porque si me quedo callado, es como aceptar que todo mi esfuerzo no valió la pena. Después de aquel día en que lo vi con mis propios ojos, mi vida ya no volvió a ser igual. Lo que pasó me dejó marcado, pero lo peor vino después, cuando me di cuenta que no solo era el abuso, sino también la manera en que ese hombre empezó a tratarme como si yo no valiera nada. Fue como si hubiera encontrado una debilidad en mí y la usara cada vez que podía para hacerme sentir menos. La primera herida emocional fue clara. Estábamos todos reunidos en la mesa un domingo. Laura había hecho mole. Mis hijas platicaban de la escuela de los niños, y yo trataba de disfrutar ese momento familiar. De pronto mi yerno, con la boca llena y una sonrisa burlona, dijo en voz alta: «Un hombre sin pierna y sin brazo ya no es hombre, es solo una carga». Yo que usted, suegro, me quedaba sentado en mi cuarto para no dar lástima. El silencio en la mesa fue terrible. Mis hijas se miraron entre sí, Laura bajó la vista, y yo sentí como si me hubieran dado una bofetada frente a todos. El mole se me atragantó, la garganta se me cerró y mis manos temblaban. No dije nada. Me quedé mudo, con la mirada fija en mi plato, tragándome la rabia como si fuera veneno. Ese día me di cuenta de que no solo había sido un acto cobarde en la recámara, sino que él buscaba humillarme frente a mi propia familia. Desde entonces las burlas empezaron a ser frecuentes. A veces eran comentarios disfrazados de chiste. ¿Cómo se pone los calcetines un manco? ¿A poco todavía puede con Laura con medio cuerpo? Mis nietos inocentes no entendían, pero las risitas de ese desgraciado me perforaban el alma. Yo me hacía el sordo, porque sabía que si hablaba, lo único que iba a lograr era que me miraran con lástima. Y si me levantaba, ¿qué? ¿Con una muleta le iba a ganar a un tipo joven, fuerte, que en la calle todos temían? Laura no decía nada. A veces la miraba y quería que me defendiera, que al menos le dijera que guardara respeto, pero el miedo la tenía atrapada. Ella se limitaba a limpiar la mesa rápido, a cambiar de tema, a fingir que nada había pasado. Yo no la culpo. Sé que también estaba bajo amenaza, pero eso me partía el corazón. Me sentía solo en medio de mi propia casa. Recuerdo bien una tarde que lo escuché hablando por teléfono en el patio. Creía que yo no estaba cerca. Se reía y decía: «Ese viejo ya no tarda en irse al panteón, y cuando se muera me quedo con todo. La casa, el carro y hasta la pensión de la viuda. ¿Qué va a hacer? ¿Con un brazo me va a detener?». Esas palabras se me quedaron grabadas como fuego. Esa fue la primera vez que sentí que mi vida corría peligro, no solo en lo emocional, sino también en lo material. Ese hombre no solo me estaba robando la dignidad, quería acabar conmigo para quedarse con lo poco que había logrado. Desde ese día empecé a vivir con miedo en mi propia casa. Cada vez que escuchaba pasos fuertes me ponía tenso. Cada vez que alguien tocaba la puerta, pensaba que eran malas noticias. Y aún así, guardaba silencio. Mi voz se ahogaba en la garganta. Quería gritarle al mundo lo que estaba pasando, pero no me salían las palabras. Cuando iba a la tienda, la gente me saludaba como siempre, y yo fingía una sonrisa. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de las paredes de mi casa. Ese silencio me estaba matando. Me miraba al espejo, y lo único que veía era un hombre derrotado, alguien que había trabajado toda su vida para terminar humillado por el marido de su hija. Sentía que si hablaba, nadie me iba a creer. ¿Quién le haría caso a un viejo inválido contra un hombre con dinero, influencias y amigos en todas partes? Ese pensamiento me cerraba la boca cada vez que intentaba sacar la verdad. Pero lo más doloroso fue la forma en que comenzó a adueñarse de los espacios. Se sentaba en mi sillón como si fuera suyo, tomaba mis herramientas, movía mis cosas sin pedirme permiso. Cuando le reclamaba me decía con descaro: «Relájese, suegro, usted ya ni las usa.
¿Qué hace un manco con herramientas? Cada palabra era un cuchillo directo al pecho. Yo callaba, aunque por dentro me hervía la sangre. Lo peor de todo era ver a Laura caminar como si trajera cadenas. Se notaba cansada, apagada, como si hubiera perdido la luz que siempre la caracterizó. Yo la conocí fuerte, alegre, cantando mientras cocinaba. Ahora apenas hablaba y evitaba el contacto visual. Sabía que ella también estaba sufriendo, pero ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio. Después de aquellas primeras humillaciones, las cosas no pararon. Al contrario, se fueron poniendo peores. Yo pensaba que con el tiempo ese hombre iba a calmarse, que iba a entender el lugar que tenía en la familia, pero no fue así. Cada día se sentía más fuerte, más dueño de todo. Yo, en cambio, me iba apagando. No era solo el dolor de lo que había visto aquella tarde, era la manera en que me hacía sentir que mi casa ya no era mía, que yo solo estaba de sobra. Intenté hablar con mis hijas. Les quise decir lo que había pasado, pero nunca pude. Me miraban con ojos de incredulidad cada vez que insinuaba algo. Una de ellas hasta me dijo: «Papá, creo que usted exagera, mi esposo no es así, no le invente cosas». Esas palabras me partieron el alma. ¿Cómo le explicas a una hija que el hombre que eligió para formar su vida es un monstruo? Preferí callar para no perderla también, porque ya bastante tenía con sentirme traicionado en mi propia casa. Laura seguía sin decir nada. A veces la sorprendía llorando en silencio, con la mirada perdida, como si quisiera estar en otro lugar. Yo sabía que también la estaba destrozando por dentro, pero el miedo la tenía amarrada. Ese maldito sabía bien cómo controlarla. Lee Pickett decía que si hablaba, le iba a quitar a los nietos, que tenía amigos en el juzgado, que nadie nos iba a creer. Y yo sabía que no mentía, porque en el barrio todos lo respetaban. Hasta los policías lo saludaban con una sonrisa servil cuando lo veían. Hubo un día en que ya no aguanté más. Le pedí a un viejo amigo que me ayudara a conseguir unos hombres para darle un escarmiento. Yo no podía hacerlo con mis propias manos, pero pensaba que si le daban una paliza, al menos se iba a alejar, o iba a sentir algo del dolor que nos hacía vivir. Les pagué con lo poco que tenía guardado, pero todo fue inútil. El yerno salió ileso, porque andaba siempre con dos tipos a su lado, como guardaespaldas. Mis hombres apenas se acercaron cuando ya los tenían rodeados. Lo que debía ser justicia terminó en burla, porque después me enteré que hasta se rió diciendo: «Ni con gente contratada puedes contra mí, suegro». La rabia me quemaba por dentro. Me sentía más débil que nunca. Ni siquiera podía usar mis ahorros para defender a mi familia. Quise entonces acudir a la policía. Fui con un conocido, le conté lo que había visto, pero me recibió con frialdad. Apenas me escuchó unos minutos y me dijo: «Don José, mire, sin pruebas no hay nada que hacer y con todo respeto, no creo que quiera meterse en problemas contra alguien con tantas amistades importantes». Esa respuesta me dejó helado. Ahí supe que la ley para los pobres no existe. Laura, mientras tanto, recibía amenazas directas. Una noche llegó llorando y me dijo que si hablo me va a desaparecer y nadie va a mover un dedo por mí. Yo no supe qué contestar. Solo la abracé como pude con mi brazo sano, pero me sentí inútil. No podía darle seguridad, ni un techo firme, porque el enemigo dormía bajo nuestro mismo techo. El descaro de ese hombre no tenía límites. Un día, frente a todos, dijo en la sala: «Cuando se muera este viejo, yo voy a ser el que se quede con todo, porque yo soy el único hombre completo aquí». Esa frase me perforó el corazón. Lo peor fue que nadie lo contradijo. Mis hijas callaron, mis nietos no entendieron, y Laura solo se levantó a lavar los platos. Yo me quedé mudo, tragándome la bilis. La desesperación me llevó a pensar en cosas que nunca imaginé. Hubo noches en que, acostado, me preguntaba si valía la pena seguir viviendo. Pensaba que tal vez mi muerte sería un descanso, que al menos no tendría que ver cómo ese desgraciado nos hacía pedazos. Pero luego miraba a mis nietos, recordaba sus abrazos y sus sonrisas, y me decía que no podía rendirme. Ellos no tenían la culpa, y yo tenía que aguantar por ellos. Con el tiempo me di cuenta de que lo mío
Ya no era solo dolor personal, era también un juego de poder. Ese hombre estaba acostumbrado a manejar a todos a su conveniencia, y yo era el único que podía ser un obstáculo porque sabía la verdad. Eso lo hacía más peligroso. Me vigilaba, me seguía con la mirada cada vez que caminaba por la casa. Era como un aviso. Sé que sabes, pero no puedes hacer nada. Ese periodo fue el más oscuro de mi vida. Vivía en una mezcla de miedo, impotencia y rabia. Sentía que la casa se me caía encima, que el aire pesaba, que los días se hacían eternos. A veces iba al patio solo a llorar, porque no quería que mis nietos me vieran débil. Les inventaba que el polvo me había entrado a los ojos, pero ellos sospechaban. Los niños sienten cuando algo anda mal, y en esa casa todo estaba podrido. La vida me tenía acorralado. Yo ya no veía salida. Había intentado callar, había intentado denunciar, había intentado buscar justicia por mi cuenta, y nada funcionaba. Ese hombre se reía de mí en mi propia cara. Yo era un inválido a sus ojos, un estorbo para la familia, alguien que solo servía para ser humillado. Pero llegó un día en que todo cambió, y fue gracias a la persona que menos imaginaba, mi nieto Alejandro. Alejandro siempre fue un muchacho diferente. Desde niño le gustaba preguntar de todo. No era como otros chamacos que solo pensaban en jugar. Él se sentaba conmigo, me pedía que le contara historias de cuando trabajaba en la obra, de cómo sobreviví al accidente, de cómo conocí a su abuela. Me escuchaba con respeto, con admiración, como si yo fuera un héroe y no un hombre mutilado. Yo sentía que era el único que me veía como persona completa. Una tarde, Alejandro llegó a la casa y me encontró llorando en el patio. Yo traté de limpiarme las lágrimas con la manga de la camisa, pero ya me había visto. Se me acercó y me dijo, «Abuelo, ¿qué pasa? Nunca lo había visto así». Quise negarlo, inventar que era cansancio, pero no pude. El dolor me ganó. Me solté y le conté todo. Le dije lo que vi aquella tarde al llegar temprano del trabajo. Le confesé lo que había hecho su padre con Laura, su propia abuela. Alejandro se quedó en silencio, con los ojos abiertos y las manos apretadas. Lo miré directo y le dije, «Hijo, sé que es tu papá, pero tenía que decírtelo porque me está matando por dentro». Esperaba un grito, un rechazo, que me dijera que estaba loco. Pero lo que hizo me sorprendió. Se levantó, me abrazó, fuerte y me dijo, «Abuelo, yo le creo, y aunque me duela si es cierto, ese hombre tiene que pagar». En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Era como si una luz se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Alejandro no solo me creyó, también me prometió que me iba a ayudar. Y esas palabras fueron más poderosas que cualquier medicina, que cualquier consuelo. Días después, Alejandro comenzó a investigar. Me contó que en la universidad ya estaba en el último año de Derecho y que tenía maestros que podían orientarlo. Me dijo, «Abuelo, usted no está solo. Yo sé cómo mover esto. Tal vez no sea fácil, pero le juro que lo vamos a intentar». Yo lo miraba hablar con tanta seguridad que me daban ganas de llorar otra vez, pero ahora de alivio. Ese mismo día pasó algo que me confirmó que el destino ya estaba escrito. El yerno llegó borracho, se sentó en la sala y empezó a burlarse de mí como siempre. Pero esta vez Alejandro estaba ahí. Lo escuchó decir, «Tú ya no sirves para nada, viejo. Yo soy el que manda en esta casa. Cuando te mueras, yo me quedo, con todo, y nadie lo va a impedir». Alejandro se levantó, lo enfrentó y le dijo, «No, papá, no te vas a quedar con nada. Algún día todo lo que has hecho se va a saber, y yo mismo me voy a encargar de que pagues». El silencio fue pesado. El yerno se quedó helado, sin esperar que su propio hijo lo enfrentara. Yo sentí un escalofrío, porque sabía que desde ese momento todo cambiaría. El muchacho había declarado la guerra, y ya no había vuelta atrás. Esa noche, Alejandro me buscó en mi cuarto y me dijo, «Abuelo, voy a hablar con mis maestros. Ellos conocen de leyes, saben cómo funcionan las denuncias ante la CNDH y hasta en tribunales internacionales. No le prometo que sea rápido, pero sí le prometo que voy a dar la cara, aunque se trate de mi padre». Yo no tenía palabras. Solo lo abracé con mi brazo sano y lloré.
Ese fue mi momento de quiebre. No porque me derrumbé, sino porque entendí que había una nueva fuerza empujándome. Yo ya estaba cansado, viejo, limitado, pero Alejandro era joven, fuerte, preparado, y tenía algo que a mí me faltaba: confianza en que la justicia sí podía alcanzarnos. Cuando Alejandro me prometió que me iba a ayudar, pensé que eran palabras de consuelo, nada más. Pero el muchacho me demostró que hablaba en serio. Pasaron unos días y comenzó a traerme papeles, libros y hasta copias de leyes que yo ni entendía. Se sentaba conmigo en la mesa. Me explicaba con paciencia cómo funcionaban las denuncias, qué era lo que teníamos que demostrar, qué tipo de pruebas necesitábamos. Yo lo miraba hablar y no podía creer que ese chamaco que yo cargaba en los hombros ahora me estaba enseñando a mí cómo defenderme. Me contó que habló con un maestro de la universidad que había trabajado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese hombre, al escuchar la historia, le dijo que era un caso grave y que si lográbamos juntar pruebas, no podían ignorarlo. Alejandro se emocionó y me dijo: «Abuelo, este puede ser el camino. No será fácil, pero si lo hacemos, bien, vamos a obligarlos a mirarnos». Yo lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez alguien nos tomaba en serio. Sentí que esa puerta que parecía cerrada de golpe empezaba a abrirse un poquito. Claro, también me daba miedo. Ese hombre, mi yerno, tenía amigos en todos lados, sabía mover hilos, sabía callar bocas, pero Alejandro estaba decidido. Y si él estaba dispuesto a arriesgarse, yo también lo estaría. Un día, Alejandro llegó con algo que llamó oro puro. Había logrado meterse a la computadora de su padre porque tenía las claves que usaban en la casa. Me mostró mensajes de WhatsApp y correos donde el desgraciado se burlaba de mí. Uno decía: «Ese viejo manco ya no tarda en estirar la pata y yo me quedo con todo. Ni su hija ni nadie me van a detener». Otro más fuerte decía: «Laura está bajo control. Sabe que si habla desaparece. Ese inválido puede gritar lo que quiera, nadie le va a creer». Cuando leí esas palabras, me tembló todo el cuerpo. Era la prueba de lo que yo había sentido siempre, que no eran solo mis pensamientos, sino que él mismo se regodeaba de humillarme. Alejandro me dijo que eso era apenas el inicio, que todavía había más cosas escondidas, incluso transferencias de dinero sospechosas a cuentas de policías y funcionarios. Yo no entendía mucho de esas cosas, pero confié en él. Otra tarde, Alejandro me llevó un papel doblado. Era un recibo de pago a nombre de un juez local. Me explicó que con eso podíamos probar que su padre había comprado favores. Era peligroso tener ese papel, pero también podía ser nuestra arma secreta. «Esto, abuelo, lo vamos a guardar como el as bajo la manga. Si intentan callarnos, lo sacamos y no van a poder negarlo», me dijo. Esa noche casi no dormí. Tenía miedo, sí, pero también sentí que la balanza estaba empezando a moverse. Era como si Dios hubiera decidido poner a mi nieto como instrumento para abrir un camino que yo ya no podía recorrer solo. Claro que el yerno no tardó en sospechar. Empezó a mirarnos raro, como si oliera que algo tramábamos. Una vez me encaró en el patio y me dijo: «¿Qué anda planeando, suegro? No se olvide que yo mando aquí». Yo fingí ignorarlo, pero por dentro me hervía la sangre. No le respondí porque no quería echar a perder todo lo que Alejandro estaba armando. Con el tiempo, Alejandro fue juntando más cosas. Grabó conversaciones a escondidas, recopiló testimonios de vecinos que habían escuchado gritos en la casa, buscó antecedentes de violencia, hasta consiguió que un amigo suyo, estudiante de periodismo, empezara a preparar un reportaje con toda la información. Yo no podía creerlo. Ese muchacho estaba levantando una montaña de pruebas contra su propio padre. Lo más duro fue verlo luchar con sus sentimientos. A veces lo veía callado, pensativo, con la mirada perdida. Yo sabía que le dolía tener que ir contra su propio papá. Una noche me lo confesó: «Abuelo, no crea que es fácil. Es mi padre, el hombre que me dio la vida, pero lo que ha hecho no tiene perdón. Yo no puedo quedarme callado, aunque me duela en el alma». Yo lo abracé y le dije: «Hijo, la sangre no siempre está en la carne, a veces está en el corazón. Y tú tienes un corazón limpio.
No dejes que ese hombre te lo ensucie. Ese día confirmé que Alejandro era más hombre que su padre, porque un verdadero hombre no es el que grita ni el que golpea, sino el que tiene el valor de hacer lo correcto, aunque duela, y mi nieto lo estaba demostrando. Cuando Alejandro empezó a juntar pruebas, yo sentí que la vida me daba una segunda oportunidad, pero también me removió recuerdos que tenía guardados en el fondo, heridas que nunca cerraron. Recordar duele, pero también da coraje, y ese coraje fue lo que nos sostuvo en esos días. Me acordé de una tarde en la que estábamos todos reunidos en la sala. Había partido de fútbol en la tele y yo estaba sentado en mi sillón con los nietos. De repente, mi yerno se paró frente a mí, me quitó el control remoto y dijo: «Usted ya ni debería mirar la tele, suegro. ¿Qué va a entender un viejo inválido? Mejor póngase a dormir». Se rió como si hubiera contado un chiste, pero a mí se me hizo un nudo en la garganta. Lo peor fue que mis hijas rieron nerviosas, como para no hacerlo enojar. Nadie me defendió. Ese día sentí que hasta mi sillón ya no era mío. Otra ocasión fue peor. En una fiesta familiar, cuando todos estaban tomando, él empezó a decir en voz alta: «Sabían que mi suegro perdió un brazo y una pierna porque no supo cuidarse en la obra. Por bruto se quedó así». Todos se quedaron callados, incómodos, pero nadie dijo nada. Yo agaché la cabeza tragándome la vergüenza. Quise pararme e irme, pero mis nietos me detuvieron y me abrazaron. «No se vaya, abuelo», me dijeron. Eso me sostuvo, porque si no, me hubiera largado llorando como un niño. También recuerdo la primera vez que me hizo sentir menos frente a Laura. Estábamos comiendo y de la nada dijo: «Yo no entiendo cómo Laura sigue con usted. Cualquier otra mujer ya lo hubiera dejado por un hombre de verdad, no por un medio hombre». Laura bajó la mirada. No pudo defenderme. El miedo la tenía atrapada. Yo me quedé helado, sintiendo que me arrancaban el alma con esas palabras. Ese maldito disfrutaba hacerme sentir poca cosa. Me arrebató la paz de mi casa. Lo veía caminar por los pasillos como si fuera el dueño, hablando fuerte, golpeando las puertas, y yo apenas podía moverme con mi muleta. Esa diferencia me carcomía. Él tan lleno de fuerza y yo tan limitado. Pero no entendía que la dignidad de un hombre no está en los músculos ni en las extremidades, sino en la forma de vivir y en el respeto que se gana. Alejandro escuchaba estos recuerdos y se llenaba de rabia. A veces se quedaba en silencio, apretando los puños. Una noche me dijo: «Abuelo, no sé cómo aguantó tanto tiempo, yo no hubiera podido». Yo le contesté: «Hijo, a veces uno calla por miedo, a veces por proteger a los suyos, pero el silencio también mata. Y si yo sigo vivo es porque ahora tengo que romperlo contigo». Le conté también cómo ese hombre se burlaba de mi fe. Yo siempre he creído en Dios. Siempre encomendé mis pasos, aunque fueran torpes. Una vez, al verme rezar, se me acercó y dijo: «¿De qué sirve que reces, suegro? Si Dios existiera, no lo habría dejado manco y cojo. Usted es prueba de que Dios no escucha». Sentí como si me escupiera en la cara. Guardé silencio, pero por dentro le pedí a Dios que me diera fuerzas para no caer en la tentación de odiar al grado de perder mi alma. Esos recuerdos eran cuchilladas, pero también eran lecciones. Me mostraban la clase de monstruo que teníamos en la familia. Alejandro, al escuchar cada anécdota, se convencía más de que su padre tenía que pagar. Me decía: «No es solo por usted, abuelo, ni por la abuela. Es por todos, porque un hombre así no puede seguir libre». Me acuerdo de la vez que delante de todos me llamó estorbo. Habíamos ido a una comida en casa de unos compadres. Cuando quise pasar al baño, él se puso enfrente y dijo: «Dejen pasar al estorbo primero, para que luego no se queje». Todos se rieron nerviosos. Yo pasé con la cabeza agachada, sintiendo que cada carcajada me enterraba más. Esa palabra, estorbo, me persiguió noches enteras. Cuando le contaba esto a Alejandro, él me tomó la mano y me dijo: «Abuelo, usted no es un estorbo. Usted es lo mejor que tenemos. Si yo estoy estudiando leyes es porque quiero defender a personas como usted, gente buena que sufre por culpa de tipos como mi padre». Esa frase me arrancó lágrimas, pero también me devolvió fuerza. El día
que me sacó de mi propia casa. Todavía me duele recordarlo. Yo había aguantado humillaciones, burlas, amenazas, pero nunca imaginé que tendría el descaro de echarme como si fuera un perro. Esa fue la gota que derramó el vaso, el momento en que toqué fondo. Todo empezó una noche, cuando regresó más borracho de lo normal. Entró gritando, tirando las llaves sobre la mesa, y con esa voz fuerte que siempre usaba para imponerse, dijo: «Aquí mando yo, y el que no esté de acuerdo que se largue». Yo lo miré sin miedo esta vez, porque ya traía el respaldo de Alejandro. Le contesté: «Tú no mandas aquí, esta es mi casa. Yo la levanté con mis manos, con mi trabajo, con mi sangre». Se me quedó viendo con desprecio y se rió. «¿Tu casa? Viejo, ya no es tuya. Tú eres un inválido que ya huele a panteón. Esta casa va a ser mía tarde o temprano, y para que lo vayas entendiendo, más vale que te largues ahora». Yo me quedé helado. No podía creer lo que estaba oyendo. Laura, mi esposa, estaba ahí, con la cara llena de lágrimas, pero sin poder decir nada. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Él no se conformó con las palabras. Caminó hacia mí, me empujó con fuerza y me tiró al suelo. Caí con la muleta de lado, golpeándome en la cadera. El dolor fue fuerte, pero más fuerte fue la vergüenza de ver cómo mis nietos lloraban al verme en el piso. Alejandro corrió a ayudarme, pero el yerno lo detuvo de un jalón del brazo y le gritó: «No te metas, chamaco, que eres mi hijo y tienes que obedecerme». Ese momento se me quedó grabado como fuego. Ver a mi nieto enfrentarlo con la mirada y decirle: «No soy como tú y nunca lo seré». Esa valentía me sostuvo porque yo ya no tenía fuerzas. Pero aún así, ese desgraciado me levantó de la camisa y me dijo al oído: «Lárgate, viejo. Esta es mi casa ahora. Si mañana amaneces, aquí te saco con la policía o con algo peor». Alejandro se soltó y lo enfrentó, pero yo lo detuve con la mirada. No quería que ese pleito acabara en desgracia. Con el corazón hecho pedazos, recogí una bolsa de ropa, lo poco que tenía, y salí por la puerta. Nadie me detuvo. Laura me vio, llorando, pero no pudo decir nada. Mis hijas bajaron la cabeza. El silencio fue peor que los gritos. Esa noche caminé como pude por la calle, con la muleta apoyándome y la bolsa arrastrando. La lluvia empezó a caer despacito, como si el cielo llorara conmigo. Sentía el agua en la cara, pero no me importaba. Lo que me dolía era el alma, sentir que mi propia casa, el lugar donde había criado a mis hijas, ya no era mío. Ese hombre había logrado echarme como si yo fuera un extraño. Me senté en una banqueta, empapado, sin saber a dónde ir. Pensé en terminar ahí, dejar que la lluvia me enfermara, que la vida se acabara de una vez. Pero entonces recordé a Alejandro. Ese muchacho no merecía quedarse solo en esa lucha. Tenía que aguantar aunque me doliera, aunque todo pareciera perdido. De repente escuché una voz que me llamó por mi nombre. Era don Manuel, un viejo amigo de la obra. Él me había visto caminar bajo la lluvia y se acercó. Me preguntó qué pasaba, y aunque me dio vergüenza, terminé contándole. No lo pensó dos veces. Me llevó a su casa, me ofreció un catre y un plato de sopa caliente. Ese gesto me salvó. Sentí que Dios me estaba mandando un ángel en medio de la tormenta. En casa de don Manuel pasé mis primeras noches fuera de mi hogar. Al principio no podía dormir. Me quedaba pensando en Laura, en cómo estaría, en si estaría soportando otra humillación. Pero también pensaba en Alejandro, en lo que me había prometido. Y aunque estaba destrozado, dentro de mí se encendía una chispa. En casa de don Manuel, mi viejo amigo, empecé a levantarme poco a poco. No fue fácil. Dormía en un catre duro, con el techo goteando cuando llovía y con el ruido de la calle colándose por las ventanas. Pero al menos ahí había paz. Nadie me gritaba, nadie me empujaba. Nadie me recordaba a cada rato que era un inválido. Esa tranquilidad, aunque fuera humilde, valía oro. Los primeros días me sentía extraño, como un perro sin dueño. Me levantaba temprano, me sentaba en la banqueta con mi muleta y me quedaba viendo pasar la gente. Extrañaba mi casa, mi sillón, mi cocina, aunque ya no eran míos. Pero con el tiempo entendí que a veces es mejor tener un lugar pobre y tranquilo que una casa grande llena de gritos y miedo.
Alejandro no me dejó solo ni un momento. Iba a verme casi todos los días. Llegaba con su mochila llena de papeles, con libros, con recortes de periódico. Se sentaba conmigo en la mesa de don Manuel y me decía: «Abuelo, ya empecé a armar el caso, esto no puede quedarse así». Lo escuchaba hablar con esa energía que solo los jóvenes tienen, y sentía que dentro de mí revivía algo que creía muerto. Me contó que varios de sus maestros estaban interesados en el caso. Uno le dijo que podíamos llevarlo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ahí no importa tanto el dinero ni las influencias, sino la presión social. Eso me animó porque si algo nos sobraba era el dolor y la verdad. Alejandro también me dijo que había un grupo de estudiantes de periodismo que estaban dispuestos a dar difusión. Eso era importante, porque cuando un caso se hace público, los poderosos ya no pueden taparlo tan fácil. Yo lo miraba y le decía: «Hijo, ¿y si nos pasa algo? Tu papá no se va a quedar quieto». Él me respondía con firmeza: «Que haga lo que quiera, abuelo, ya no tenemos miedo, y si me toca arriesgarme, lo haré, porque no puedo vivir sabiendo que usted y la abuela sufren por culpa de él». Esas palabras me daban vida. Nunca pensé que mi nieto iba a ser mi defensor. Para mí, los nietos son los que uno protege, a los que uno enseña. Pero aquí era al revés. Él estaba protegiéndome a mí. Y eso me hacía sentir orgulloso, porque significaba que no todo estaba perdido, que mi sangre todavía tenía algo de valor. Con el tiempo empecé a adaptarme. Don Manuel me prestaba un espacio en su taller. Yo no podía trabajar como antes, pero todavía podía lijar madera con mi brazo bueno. Todavía podía dar consejos a los muchachos que él contrataba. Sentía que no estaba tan inútil, que podía aportar algo. Eso me ayudaba a no caer en la tristeza. Por las tardes Alejandro me leía documentos, me explicaba qué significaban las pruebas que ya teníamos y cómo podíamos usarlas. Me hablaba de grabaciones, de testimonios de vecinos, de correos que había encontrado en la computadora de su padre. Yo no entendía del todo, pero lo escuchaba con atención, y cada palabra era como una piedra más en la pared que estábamos construyendo contra ese desgraciado. Un día Alejandro llegó emocionado. Me enseñó su celular y me dijo: «Mire, abuelo, ya empezamos a difundir un poco. Hay gente en redes sociales que está hablando del caso. No decimos nombres todavía, pero pronto lo vamos a hacer». Yo no sabía mucho de esas cosas modernas, pero al ver que otros hablaban de nuestra situación, sentí que ya no estaba tan solo. Claro que el miedo seguía ahí. Sabíamos que en cualquier momento el yerno podía descubrir lo que estábamos haciendo y lanzarse con todo. Alejandro me decía: «Por eso hay que movernos rápido. Tenemos que ir armando la denuncia con tanto peso que no pueda frenarla ni con sus contactos». Yo asentía confiando en él. Una tarde, mientras platicábamos en el patio, le dije: «Hijo, a veces pienso que esto es muy grande para nosotros. Tu papá es poderoso, tiene dinero, tiene amigos. Nosotros solo tenemos la verdad». Él me contestó: «Abuelo, a veces la verdad es más fuerte que todo eso. La gente está cansada de los abusos. Si mostramos lo que pasó, nos van a apoyar». Y tenía razón. Poco a poco empezamos a ver señales. Vecinos que antes callaban se acercaban conmigo y me decían: «Don José, yo escuché gritos esa noche. Yo vi cómo su yerno trataba mal a la señora». Eran pequeñas voces, pero sumaban. Y cada testimonio era una herida más en la armadura de ese hombre. Alejandro no perdía el tiempo. Mientras yo me acostumbraba a vivir en casa de don Manuel, él ya estaba armando un plan más grande de lo que yo imaginaba. Venía todos los días con papeles nuevos, grabaciones y hasta testimonios escritos. Me explicaba cada cosa con calma, como si yo fuera su compañero de escuela. «Abuelo, no se preocupe si no entiende todo. Lo importante es que sepa que tenemos material para que esto no se quede en el aire». Yo lo escuchaba y me sentía orgulloso. Era como ver a un abogado joven en pleno nacimiento, dispuesto a dar la cara aunque tuviera que ir contra su propio padre. Una tarde llegó con varios documentos. Me dijo que un antiguo socio de su papá, enojado porque lo había traicionado en Minnesota, un negocio sucio, había aceptado hablar.
Ese hombre le entregó copias de contratos y correos donde se mostraban pagos ilegales, sobornos y amenazas. Cuando los vi no entendía mucho, pero Alejandro me dijo: «Esto es dinamita, abuelo. Si lo sacamos en el momento justo, lo hundimos». El plan empezó a tomar forma. Lo primero era presentar una denuncia formal en la CNDH, respaldada con pruebas sólidas. Las conversaciones de WhatsApp, los correos, los recibos de pagos sospechosos y los testimonios de vecinos. Lo segundo era preparar un reportaje con los estudiantes de periodismo que ya estaban interesados. Y lo tercero, lo más arriesgado, era hacer público un video mío dando testimonio. Cuando Alejandro me lo propuso, dudé. Me daba miedo. Pensaba en Laura, en mis hijas, en lo que diría la gente. ¿Qué tal si nadie me creía? ¿Qué tal si decían que era un viejo resentido inventando cosas? Alejandro me tomó de la mano y me dijo: «Abuelo, su voz es lo más importante. Si usted los cuenta, la gente va a sentirlo. No tiene que decir palabras bonitas, solo lo que vivió. Eso va a pesar más que cualquier documento». Acepté, aunque con nervios. Una tarde, con una cámara prestada, Alejandro me sentó en una silla en el patio de Don Manuel. Me pidió que hablara desde el corazón, y así lo hice. Conté lo que vi aquel día al entrar temprano a casa, conté las humillaciones, las amenazas, las veces que me hicieron sentir un estorbo. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Cuando terminé, Alejandro me abrazó y me dijo: «Abuelo, lo que acaba de hacer va a cambiarlo todo». Subieron el video de forma anónima a redes sociales. Yo no entendía cómo funcionaba eso, pero Alejandro me enseñó al día siguiente. Había cientos de comentarios, gente que decía: «Ese hombre merece justicia. No podemos seguir callando abusos así». Otros pedían que se dijeran los nombres. Yo no podía creer que mi historia, mi dolor, estuviera moviendo corazones en lugares que ni conocía. Pero no todo fue alegría. A los pocos días empezaron a llegar mensajes raros al celular de Alejandro. Números desconocidos le decían que dejara de mover el caso, que podía arrepentirse. Incluso una noche vimos un carro sospechoso dando vueltas frente a la casa de Don Manuel. El miedo regresó, pero Alejandro no se dobló. «Abuelo, eso significa que les estamos pegando donde duele. No vamos a parar ahora». El plan siguió avanzando. Alejandro habló con más maestros, consiguió que un abogado con experiencia revisara los documentos y confirmara que eran pruebas fuertes. También logró que una organización de derechos humanos se interesara en el caso. Eso me dio esperanza, porque entendí que ya no éramos solo nosotros dos, ahora había más gente detrás. Un día, mientras revisábamos papeles, le pregunté: «¿Y si tu papá se da cuenta de todo? ¿Qué va a pasar contigo?» Alejandro se quedó en silencio un momento y luego me dijo: «Abuelo, yo ya tomé mi decisión. No quiero ser cómplice por callar. Prefiero enfrentar las consecuencias que vivir con vergüenza toda la vida». Sus palabras me hicieron llorar. Ese muchacho tenía un valor que yo nunca tuve. Tarde o temprano, el desgraciado tenía que darse cuenta de lo que estábamos haciendo. No podíamos ocultarlo por siempre. El primer enfrentamiento llegó de golpe, sin avisar, y todavía lo tengo grabado como si lo estuviera viviendo otra vez. Alejandro y yo habíamos salido a una reunión con los estudiantes de periodismo que preparaban el reportaje. Regresábamos tranquilos, platicando de lo que seguía, cuando recibimos una llamada. Era él, mi yerno. Su voz sonaba fría, con esa seguridad que siempre usaba para intimidar. «Los quiero ver mañana en el café de la plaza, los dos. Si no, vienen, van a lamentarlo». Alejandro me miró y me dijo: «Abuelo, no se preocupe, vamos juntos, no tiene por qué enfrentarlo solo». Al día siguiente nos presentamos en el café. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y ventanas grandes que daban a la calle. Entramos y lo vimos. Estaba sentado en la esquina, con traje caro, y dos hombres de mirada dura a su lado, que claramente eran guardaespaldas. En cuanto nos vio, sonrió con ese cinismo que lo caracterizaba. Nos sentamos frente a él. El silencio era pesado. El olor a café recién hecho no podía tapar la tensión que se respiraba. Empezó a hablar despacio, como midiendo cada palabra. «Miren, yo ya sé lo que están haciendo.
Sé que andan con papeles, que andan difundiendo cosas. Les voy a dar un consejo. Párenle ya, porque si siguen no van a vivir para contarlo. Me hervía la sangre. Lo miré a los ojos y le dije con voz firme, aunque me temblaba el cuerpo: ya no tienes cómo callarme. Lo que hiciste va a salir a la luz, y si me pasa algo todos sabrán que fuiste tú. Él se rió como si lo que dije no valiera nada. Se inclinó hacia adelante y me susurró: tú no eres nadie, suegro. Eres un viejo sin brazo y sin pierna. Si quiero te desaparezco y nadie va a preguntar por ti. En ese momento pensé que me iba a dar un infarto del coraje. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro sacó su celular. Lo puso sobre la mesa y dijo en voz alta: sigue hablando, papá, estoy grabando todo. El rostro de mi yerno cambió al instante. Su sonrisa se borró y se puso rojo de la furia. ¿Qué crees que haces, chamaco?, gritó golpeando la mesa con fuerza. Todos en el café voltearon a vernos. Alejandro, sin miedo, le contestó: hago lo que tú nunca pensaste, enfrentarte. Ya no nos vas a callar. Los guardaespaldas se levantaron, pero la gente alrededor también comenzó a murmurar. Nadie se atrevía a intervenir, pero ese ruido fue suficiente para que no se atrevieran a golpearnos ahí mismo. Mi yerno, con la cara desencajada, bajó la voz y dijo: no sabes con quién te estás metiendo, Alejandro. Eres mi hijo y si cruzas esa línea no hay vuelta atrás. Alejandro, con la voz firme, respondió: prefiero ser hijo de un hombre justo, como mi abuelo, que de un abusador como tú. Ya no soy tu cómplice. Yo sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé escuchar a mi nieto hablar así, tan fuerte, tan valiente. Él se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Los guardaespaldas lo siguieron. Antes de irse, me señaló con el dedo y dijo: esto no se queda así, José. Te lo juro por mi sangre, vas a pagar caro. Nos quedamos sentados, con el corazón latiéndonos fuerte. Alejandro apagó el celular y me dijo en voz baja: ya tenemos más pruebas. Abuelo, lo que dijo aquí es suficiente para demostrar que nos amenaza. Yo lo miré y le puse la mano en el hombro. Hijo, hoy me devolviste el aire. Nunca pensé que alguien de mi sangre iba a enfrentarlo de frente. Ese día salimos del café, con miedo, sí, porque sabíamos que la guerra apenas empezaba. Pero también salimos con más fuerza que nunca. Ya no éramos víctimas escondidas. Ahora éramos dos hombres decididos a pelear, uno viejo y mutilado, y otro joven y lleno de coraje. Y juntos, por primera vez, lo habíamos puesto contra las cuerdas. Después de aquel enfrentamiento en el café, la vida ya no fue la misma. Yo sabía que el desgraciado no se iba a quedar quieto. No era de los que aceptan una derrota, aunque sea pequeña. Al contrario, era de esos que cuando se sienten acorralados sacan más veneno. Y así fue. Desde ese día comenzó la verdadera guerra, una guerra sucia en la que no nos daba tregua. Primero empezaron las amenazas disfrazadas. Alejandro recibía mensajes en su celular de números desconocidos: deja de jugar al héroe o acabarás en una zanja. Otro decía: sabemos. ¿Dónde estudias? Esas palabras me helaban la sangre, pero Alejandro me mostraba la pantalla con calma y me decía: abuelo, no se preocupe, esto es señal de que les duele lo que estamos haciendo. Yo quería gritarle que no se confiara, que la vida real no era una película, pero al mismo tiempo me daba orgullo verlo tan firme. Después vinieron los movimientos más fuertes. Una noche, cuando Alejandro salía de la universidad, un carro negro se le echó encima. Por suerte logró saltar hacia la banqueta y solo se raspó el brazo, pero el susto fue grande. Los muchachos que estaban cerca dijeron que el carro aceleró. A propósito, yo cuando lo vi llegar con la ropa rota y la piel raspada, sentí que me moría del coraje. «¿Es tu padre, verdad?», le pregunté con lágrimas en los ojos. Él bajó la mirada y dijo: «Sí, abuelo, pero no lo va a lograr». Laura también estaba pagando las consecuencias. Me enteré que el yerno la tenía más vigilada que nunca. La amenazaba diciéndole que si apoyaba a Alejandro o a mí, la iba a dejar sin nada, que le iba a quitar a los nietos pequeños. Una tarde me mandó un recado con una vecina. «José, no te preocupes por mí, aguanta.
Yo también quiero que se haga justicia, aunque tenga que callar. Ese mensaje me partió el alma, porque sabía que mi mujer seguía prisionera de ese infierno. La policía tampoco ayudaba. En lugar de protegernos, parecían estar de su lado. Un par de veces vinieron patrullas a rondar la casa de don Manuel. No entraban, pero se quedaban estacionados afuera como mandando un aviso. Don Manuel me dijo: «Ten cuidado, viejo, porque no están aquí por casualidad». Tenía razón. Era el yerno usando sus contactos para intimidarnos. Alejandro no se echó para atrás. Al contrario, redobló esfuerzos. Se pasaba noches enteras revisando documentos, hablando con periodistas, contactando organizaciones. Una vez llegó emocionado y me dijo: «Abuelo, Amnistía Internacional ya sabe del caso. Están pidiendo información». Yo casi no entendía qué significaba eso, pero él me explicó que era importante, que si organismos internacionales volteaban a vernos, el caso iba a explotar. Mientras tanto, yo trataba de mantenerme fuerte, aunque por dentro el miedo me carcomía. Caminaba por la calle con la sensación de que me seguían. Una vez un tipo me gritó desde una moto: «Viejo, cierra la boca si no quieres acabar en el panteón». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el catre, rezando con las manos juntas, pidiéndole a Dios que protegiera a mi nieto. El yerno también intentó ensuciar nuestro nombre. Mandó rumores al barrio diciendo que yo estaba inventando todo porque estaba loco, que mis medicinas me hacían alucinar. Algunos vecinos comenzaron a verme raro, como dudando. Eso me dolió más que los golpes, porque el que vive de la verdad no soporta que lo llamen mentiroso. Alejandro me calmó y me dijo: «No se preocupe, abuelo, la verdad va a salir. Los que dudan hoy serán los que mañana pidan perdón». Pero el momento más duro fue cuando intentó atacar a Alejandro legalmente. De la nada apareció una denuncia contra él por difamación y calumnias. Querían mancharlo para frenarlo, pero los maestros de la universidad lo apoyaron. Uno de ellos le dijo: «No tengas miedo, esto es parte de su estrategia. Si te demandan es porque saben que estás golpeando donde duele». Yo veía a mi nieto corriendo de un lado a otro, cargando papeles, asistiendo a reuniones, arriesgando su seguridad, y me sentía culpable. Una noche le dije: «Hijo, no quiero que pierdas tu juventud por mi culpa. Esto es mi cruz, no la tuya». Alejandro me abrazó y me respondió: «No, abuelo, esto es nuestra lucha. Yo no quiero un futuro donde mi papá siga abusando y nadie lo detenga. Si usted calla, yo no puedo callar. Somos un equipo». Esa respuesta me dio fuerzas para resistir, porque ya no era solo mi guerra, era también la de él. El muchacho estaba dispuesto a cargar con un peso que no le correspondía, y lo hacía con valentía. Yo entendí que a veces los jóvenes vienen a terminar las batallas que los viejos ya no pueden pelear solos. El momento que tanto esperábamos llegó de repente. Alejandro había trabajado día y noche para juntar pruebas, para hablar con periodistas, para mover contactos en las organizaciones de derechos humanos. Y un día, sin aviso, todo se hizo público. El reportaje salió en un periódico digital y, como pólvora, comenzó a compartirse en redes sociales. Al principio pensé que no pasaría gran cosa, que sería solo una nota más perdida entre tantas, pero me equivoqué. La historia explotó. El encabezado decía: «Joven estudiante de leyes denuncia a su propio padre por abuso e intimidación». No aparecían nuestros nombres completos, pero las pruebas eran claras. Estaban los mensajes de WhatsApp, las copias de los pagos sospechosos, los testimonios de vecinos. Y lo más fuerte de todo, mi video. Ese en el que yo contaba lo que había visto y lo que había sufrido. Me daba pena mostrar mi rostro mutilado y cansado, pero ahora entendí por qué Alejandro insistió tanto. La gente conectó conmigo, no con los papeles, no con las leyes, sino con un viejo diciendo la verdad desde el corazón. Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de comentarios en internet me llamaban valiente, ejemplo de dignidad, voz de los que nadie escucha. Otros preguntaban quién era ese hombre poderoso que creía intocable. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. La gente comenzó a señalar al yerno,
a descubrir su nombre y a compartirlo. Ya no había marcha atrás. Su reputación se estaba cayendo a pedazos. Recuerdo que esa misma semana, cuando intentó entrar a su oficina, lo esperaban reporteros afuera. Le gritaron preguntas, lo filmaron, le preguntaban qué opinaba de las denuncias. Él trató de sonreír, de decir que todo era mentira, que eran inventos de un viejo loco y de un hijo desobediente. Pero en los videos se notaba su nerviosismo, la manera en que sudaba, cómo empujaba a los periodistas para huir. Eso se volvió viral. La gente lo empezó a llamar el abusador cobarde. Lo más fuerte fue ver cómo las mujeres del barrio comenzaron a juntarse para protestar frente a su casa. Llegaban con carteles que decían: no más impunidad, protejan a Laura, justicia para José. Yo las veía desde lejos, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que vecinos que antes callaban ahora levantaran la voz. Ese apoyo me devolvió un poco de fe en la gente. Las consecuencias llegaron rápido. Socios que antes lo buscaban para negocios empezaron a alejarse. Un contrato grande que tenía pendiente fue cancelado porque la empresa no quería verse manchada. Sus amigos de la política dejaron de contestarle llamadas. Hasta los policías que antes lo saludaban con sonrisa dejaron de acercarse. La fama de poderoso se le estaba derrumbando como castillo de arena. Yo lo veía todo con asombro. Nunca imaginé que la verdad pudiera hacer tanto ruido. Alejandro me mostraba en su celular los noticieros donde hablaban de nosotros. Mire, abuelo, hasta en la televisión nacional están sacando su historia. Yo me quedaba sin palabras. Pensaba en los años que callé, en las noches de llanto, en todo lo que sufrimos, y ahora por fin el mundo estaba escuchando. Claro que el desgraciado no se quedó quieto. Intentó contraatacar. Mandó comunicados diciendo que él era víctima de una campaña sucia, que su propio hijo había sido manipulado. Pero ya era tarde. La gente no le creía. Los comentarios en internet eran cada vez más duros. Ese hombre no merece ni estar libre. ¿Cómo un padre puede ser denunciado por su propio hijo? Algo grave debe haber hecho. Lo que más me impresionó fue la reacción de Alejandro. En lugar de doblarse ante los ataques, se hizo más fuerte. Dio entrevistas a estudiantes de periodismo, habló en foros de la universidad, explicó cómo había decidido enfrentarse a la injusticia, y en cada palabra mencionaba mi nombre. Decía que lo hacía por su abuelo, porque yo le había enseñado lo que significa dignidad. Eso me llenaba de orgullo. Un día, mientras caminaba con mi muleta por la plaza, una señora que no conocía se me acercó. Me dio la mano y me dijo: «Don José, lo admiro. Gracias por no quedarse callado. Usted representa a muchos que hemos sufrido en silencio». Yo no supe qué decir. Solo le agradecí con un nudo en la garganta. En ese momento entendí que mi dolor se había convertido en voz para otros. El día de la audiencia fue como una tormenta anunciada. Todos sabíamos que algo grande iba a pasar. Alejandro había trabajado semanas para juntar todo: pruebas, testimonios, documentos y hasta grabaciones. Los periodistas ya estaban enterados y había cámaras afuera del tribunal. Yo nunca había estado en un lugar así, pero esa mañana me puse mi mejor camisa, la misma que usé en la boda de mi hija, y me apoyé en mi muleta con fuerza. Sentía que ese día no podía mostrar debilidad. Cuando llegamos, había gente esperándonos. Algunos gritaban palabras de apoyo, otros llevaban pancartas pidiendo justicia. Yo me sentía abrumado, pero también acompañado. Ya no era el viejo, que lloraba solo en un catre. Ahora tenía un ejército de voces detrás. Adentro, el ambiente era tenso. El yerno entró con traje elegante, pero su cara lo delataba. Estaba pálido, con las manos temblorosas. Aún así, trató de mantener su arrogancia. Caminaba como si todavía tuviera el control, pero los murmullos de la gente lo seguían como sombra. Alejandro estaba a mi lado, serio, con sus papeles en orden. Cuando lo vi tan firme pensé que ese muchacho ya no era solo mi nieto, era un guerrero. La audiencia comenzó. El juez pidió silencio y dio la palabra a Alejandro. Mi nieto se levantó y habló con una seguridad que me dejó sin aliento. Explicó cada detalle, presentó cada prueba,
Mostró los mensajes, los recibos, los testimonios. Su voz no temblaba. Era clara, fuerte, directa. «Aquí están las pruebas de los abusos, de las amenazas, de la corrupción», dijo. Los presentes lo escuchaban atentos. Luego llegó mi turno. Me levanté despacio, con mi muleta. Caminé hasta el estrado y me senté frente a todos. Mi voz al principio se quebraba, pero respiré hondo y dije lo que llevaba años guardando. Conté cómo lo vi abusar de Laura, cómo me humilló, cómo me sacó de mi casa. Conté las noches de silencio, las amenazas, las veces que me hizo sentir menos que nada. Había lágrimas en mis ojos, pero no bajé la mirada. Cuando terminé, se escuchó un murmullo fuerte en la sala. El yerno no se quedó callado. Se levantó y gritó: «Todo esto es mentira. Ese viejo está loco y mi hijo es un traidor manipulado». Su voz retumbaba, pero ya no imponía respeto. Se notaba desesperado, fuera de control. Alejandro, en lugar de intimidarse, sacó su celular y puso la grabación de aquel café, donde él mismo nos amenazaba. El silencio fue absoluto. Todos escucharon su voz diciendo: «Si siguen, no van a vivir para contarlo». El juez lo miró con dureza. El golpe final vino de donde menos. Lo esperaba. Laura, mi esposa, que siempre había callado por miedo, se levantó. Con lágrimas en el rostro habló frente a todos. Yo también sufrí. Él me amenazó, me golpeó, me humilló, me obligó a callar. Pero hoy digo la verdad. Ese hombre es un abusador. Su voz quebrada fue más fuerte que cualquier documento. El público se puso de pie y algunos aplaudieron. El yerno perdió la compostura. Gritaba insultos, golpeaba la mesa, señalaba a todos. «Esto es una conspiración. No pueden hacerme esto. Yo soy intocable», repetía. Pero ya no había quien lo defendiera. Ni sus abogados sabían qué hacer. El juez pidió orden y los guardias lo sujetaron. Las cámaras captaron todo. Su cara desencajada, sus gritos, su furia impotente. Esa imagen se volvió noticia de inmediato. «El poderoso empresario cae por denuncias de su propia familia», decían los titulares. Yo lo vi patalear, y por primera vez en muchos años, sentí que la balanza estaba de nuestro lado. Al salir del tribunal, la gente me rodeó. Algunos me abrazaban, otros me daban la mano. Yo apenas podía hablar, solo lloraba. Alejandro me sostenía y me decía: «Lo logramos, abuelo. La verdad lo derrumbó». Y yo asentía, agradecido, aunque por dentro todavía me dolía todo lo que habíamos perdido. Después de la audiencia, el destino de mi yerno quedó sellado. Los jueces ordenaron su detención inmediata por las pruebas y los testimonios que lo hundieron. Yo lo vi esposado, con la cara roja de furia, gritando como loco. Decía que lo iban a pagar, que tenía amigos que lo sacarían. Pero nadie se movió. Ya no tenía a quién llamar, ya nadie lo respaldaba. Su tiempo de sentirse intocable se había acabado. Las imágenes de él siendo llevado por los guardias corrieron por todas partes. Los noticieros las repetían una y otra vez. Los periódicos sacaron su foto con titulares como «Cae el poderoso abusador. Su propio hijo y suegro lo hunden». Era un espectáculo que jamás pensé vivir, ver al hombre que me humilló reducido a un criminal frente a todo el país. Los primeros días en la cárcel fueron un infierno para él. Me contaron que intentó sobornar a los guardias, que trató de usar sus contactos, pero ya nadie quería arriesgarse. Lo reconocieron otros reclusos y lo señalaron. Para muchos era el ejemplo de lo que odiaban, un abusador con dinero que se creía invencible. Allí ya no tenía poder, ni guardaespaldas, ni trajes caros. Solo era un hombre más, débil, temeroso, acorralado. Mientras tanto, la vida me dio un respiro. No voy a decir que todo se arregló, porque las heridas no se borran. El daño a Laura, a mí, a la familia, no se cura con un juicio, pero por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin miedo. Pude sentarme en una mesa a tomar café sin sentir que alguien me iba a callar. Esa paz, aunque pequeña, fue un regalo. Lo más grande fue ver a Alejandro. Ese muchacho se convirtió en mi orgullo más grande. A pesar de que era su propio padre, no dudó en hacer lo correcto. Recibió aplausos en la universidad, sus maestros lo felicitaron,
y hasta le ofrecieron becas para seguir estudiando. Él me decía: «Abuelo, no lo hice por fama ni por reconocimiento, lo hice por usted y por la abuela, porque ustedes merecían justicia». Laura, poco a poco, fue recobrando su voz. Ya no tenía encima al hombre que la aterrorizaba. Comenzó a hablar más, a sonreír tímidamente, a sentarse conmigo en paz. Una noche me tomó la mano y me dijo: «Perdóname por haber callado tanto tiempo». Yo lloré, porque entendí que su silencio no fue cobardía, sino miedo. Y ese miedo se rompió el día que vio al monstruo esposado. El evento más impactante vino después, cuando recibimos una llamada de una televisora extranjera. Querían entrevistar a Alejandro y a mí. Nos dijeron que nuestra historia se había vuelto símbolo de lucha contra la impunidad en México. Nunca pensé que un viejo mutilado, que apenas sabía leer y escribir, sería escuchado en otros países. Pero así fue. Viajamos a la Ciudad de México para dar la entrevista. Yo hablé poco, pero cada palabra salió del corazón. La justicia existe, aunque tarde, y nadie debería callar lo que le duele. El yerno, desde la cárcel, siguió tratando de mover hilos. Mandaba mensajes con otros reclusos, intentando intimidarnos. Pero ya no tenía fuerza. Cada intento era apagado con burlas. La prensa lo seguía exhibiendo como un ejemplo de cómo el poder mal usado siempre acaba cayendo. Sus amigos lo abandonaron, su negocio quebró. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. El final de todo esto llegó un día que jamás olvidaré. Alejandro y yo estábamos en la plaza cuando un grupo de personas se acercó. Eran hombres y mujeres que habían pasado por situaciones similares, víctimas de abuso y silencio. Nos abrazaron y me dijeron: «Don José, su lucha nos dio valor. Gracias por demostrar que los viejos también tienen voz, que los pobres también pueden ganar». Ese momento fue más grande que cualquier sentencia. Sentí que mi dolor había servido para algo más que para hundirme. Yo, que tantas veces pensé que era un estorbo, que lloré en silencio por sentirme inútil, ahora veía que mi voz podía levantar a otros. Eso fue el verdadero triunfo. No se trataba solo de encarcelar a mi yerno, sino de demostrar que la verdad puede derribar a cualquiera, aunque se crea invencible. El último recuerdo que guardo de todo esto fue una tarde en que Alejandro me abrazó, fuerte frente a todos, y dijo: «Este es mi abuelo, el hombre más valiente que conozco». Yo sonreí, y por primera vez en años sentí paz. El villano había caído, y aunque el daño no desapareció, la justicia nos dio un respiro. Ese fue mi cierre, un final duro pero con dignidad.